Operan en las sombras. Los oficiales de relaciones públicas del ejército no los llaman por su nombre. Hombres entrenados para matar. No supimos de esas misiones porque fueron hechas con extrema discreción. Sin dejar rastro. Puede que nadie vaya nunca a rescatar a esos militares si llegaran a ser capturados. ¡Vamos, vamos, muévanse! Pero ¿quiénes son estas fuerzas secretas? Podrían ganar la medalla de honor del Congreso, pero no sabemos por qué. ¿Y cuáles son sus métodos encubiertos? Operan fuera del Código de Justicia Militar. No hablan sobre la unidad, y por eso realmente no sabemos cuál es su nombre actual. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos más celosamente guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia es solo conocida por un grupo selecto. Pero si tal libro existiese, ¿qué contendría? ¿Misiones secretas? ¿Tecnología secreta? ¿Planes secretos? ¿Realmente existe el libro de los secretos de Estado? Ejércitos secretos. Fuerzas secretas. 5 de octubre de 2013. 2 ofensivas contra el terrorismo son lanzadas en el continente africano. En el sur de Somalia, un equipo SEAL de la Marina de los Estados Unidos captura a un líder terrorista llamado Ikrima, hombre responsable de la masacre de 67 personas en un centro comercial de Kenia un mes antes. Pero durante una feroz batalla armada, Ikrima escapa. Mientras tanto, a 4.800 kilómetros al noroeste, en Trípoli, Libia, una banda de hombres enmascarados conduce por las calles de la ciudad intentando localizar a Abu Anas al-Libi, un líder de Al-Qaeda acusado de estar involucrado en los bombardeos a 2 embajadas de los Estados Unidos. ¡Vamos, vamos, muévanse! Al-Libi regresaba a su casa luego de hacer oraciones. Estaba llegando a su casa cuando de pronto un grupo de autos lo rodearon. Salieron varios hombres enmascarados con armas. Le gritaron en su propio idioma que subiera al auto. La esposa estaba viendo esto, y él lo hizo y desapareció. Y tal vez fue llevado a algún lugar muy lejano, fuera del país. Los SEALs pronto reconocieron su intento fallido por detener a Ikrima en Somalia, pero no reclamaron el crédito por capturar a Al-Libi en Libia. Pero ¿quiénes eran los misteriosos soldados que exitosamente realizaron un descarado secuestro en público? Realmente, existen pocas organizaciones en todo el mundo con la potestad de secuestrar a alguien en la calle. La Fuerza Delta es una. La Fuerza Delta es el nombre popular para una unidad de misiones especiales del ejército que recibe el nombre encubierto de Grupo de Aplicaciones de Combate. En esencia, es el grupo de hombres más entrenado, sofisticado e increíblemente inteligente. Son hombres que generalmente hablan 2 o más idiomas. Son capaces de realizar las misiones más delicadas y también más peligrosas que les puedan asignar a un ejército. Técnicamente, no les permiten admitir que la Fuerza Delta existe. Fuentes militares anónimas confirmaron después que la Fuerza Delta fue la unidad tras el secuestro. El incidente marcó una de las pocas veces en que Estados Unidos admite usar fuerzas secretas en la guerra global contra el terrorismo. Según reportes internos, la Fuerza Delta, como los SEALs de la Marina, son una unidad de alto nivel diseñada para estar lista para la acción en cualquier momento. Y como los SEALs, la Fuerza Delta fue diseñada intencionalmente para estar tan encubierta que prácticamente sea invisible. Ellos son miembros militares que a menudo son diseñados para mezclarse, así que no tienen que usar uniformes, con frecuencia usan ropa de civil. Podrían ganar la medalla de honor del Congreso, pero no sabríamos por qué. No te dirán por qué.
Y debes aceptar por fe que, de hecho, hicieron algo muy heroico. Muchos creen que la Fuerza Delta es una de las unidades más prestigiosas y secretas de las Fuerzas Armadas. Y mientras las maniobras del equipo 6 de los SEALs de la Marina han llegado a los titulares de todo el mundo, las misiones de la Fuerza Delta son igual de mortales, pero más encubiertas. Todos conocen las hazañas del equipo 6 de los SEALs y la captura de Osama Bin Laden, pero ¿qué hacía la Fuerza Delta durante la guerra contra el terrorismo? De hecho, estaban haciendo mucho. Realizaban un enorme número de ataques contra el terrorismo en África. La Fuerza Delta tenía la responsabilidad de todo lo que debía hacer Estados Unidos en Sudamérica y operaba en Beirut. Nos suplimos de esas misiones porque se hicieron con mucha discreción. Podrían estar involucrados en el asesinato de terroristas, en rendiciones, capturas, incluso en operaciones de rescate de rehenes. Equipos especiales como los SEALs de la Marina y la Fuerza Delta parecen operar como un primer ataque contra grupos terroristas, intentando destruirlos antes de que puedan consumar sus planes mortales. Aunque sus misiones son ultra secretas, se cree que la Fuerza Delta participó en la Operación Libertad Duradera, la Operación Libertad Iraquí y en Objetivo Medford, una redada que salvó trabajadores extranjeros en Ramadi. Pero ¿por qué estas misiones deben estar tan ocultas y sin ninguna supervisión del público, incluso después de haber sido realizadas? Tienen que operar en absoluto secreto, porque si llegaran a saber sus identidades, ellos y sus familias podrían estar en peligro por nuestros enemigos. Si miembros del equipo 6 de SEALs, que formó parte del asalto que llevó a la muerte de Bin Laden, si sus identidades se conocieran, los miembros de Al-Qaeda podrían idear un intento para ir tras ellos y sus familias. ¿Podría un terrorista como Ikrima en el sur de Somalia, o uno de sus muchos seguidores, estar planeando una venganza? Tal vez incluso haciendo una lista de represalias contra las fuerzas que intentaron capturarlo. Algunos creen que esa lista incluiría a otra unidad secreta, que llevó a las fuerzas estadounidenses al norte de África. Son llamados los Cazadores Nocturnos. Los Cazadores Nocturnos son el Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Probablemente sean los mejores pilotos de operaciones especiales del mundo, ya que vuelan a difíciles misiones clandestinas y de largo alcance. En principio, los Cazadores Nocturnos conducen a la Fuerza Delta, a los SEALs y a otros operadores especiales a misiones ultra secretas clandestinas en condiciones muy difíciles. Estuvieron involucrados en Granada, en Panamá, en la Operación Tormenta del Desierto y recientemente en el asalto al complejo de Bin Laden en Pakistán. Los oficiales de relaciones públicas del ejército no los llaman por su nombre. Solo escucharías de ellos por accidente. Se cree que los Cazadores Nocturnos fueron fundados en 1981 y recibieron su nombre específicamente porque sus operaciones son muy secretas. Solo funcionaban en la noche, solo entrenaban en la noche y gran parte de su equipo tenía que ser escondido de los vuelos de los satélites rusos, así que incluso el equipo solo salía en la noche. Operaban del ocaso al amanecer y no durante el día. Y comenzaron a llamarse los Cazadores Nocturnos. ¡Vamos, vamos, muévanse! 2 de mayo de 2011. Los Cazadores Nocturnos llevan al secreto equipo 6 de los SEALs de la Marina al complejo de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. Los cazadores han estado entrenando para esta misión durante meses, pero al intentar aterrizar sus helicópteros, algo sale mal. Lo que sucedió en el asalto, lo más inesperado fue que un Black Hawk se estrelló. Lo que los Cazadores Nocturnos hicieron luego fue extraordinario. Incendiaron su propio helicóptero. 3, 2. Y lo hicieron estallar. ¿Pero por qué? ¿Podría existir una razón estratégica o incluso secreta? Algunos creen que los Cazadores Nocturnos intentaban ocultar la evidencia de una nave Black Hawk ultra secreta.
Lo que hacía secretos a ese par de helicópteros en el asalto a Bin Laden era que los habían convertido en helicópteros sigilosos, usando tecnología muy parecida a la del cazasigiloso F-117, tecnología de radar, tecnología de visión nocturna y de cartografiado y navegación. Así que tuvieron que destruirlo todo tanto como pudieran. De no haberse estrellado ese helicóptero durante el asalto a Bin Laden, es muy posible que nunca hubiéramos sabido que era uno de los 2 helicópteros secretos más sensibles que habían fabricado los militares. Eso es claro. Pakistán tomó la custodia del helicóptero y el gobierno de Estados Unidos cree que Pakistán lo compartió con un muy ansioso gobierno chino que quería ver lo último en tecnología sigilosa de Estados Unidos. Pero aunque el hecho de que un enemigo logre acceso a una pieza de tecnología ultrasecreta podría resultar en una brecha en la seguridad nacional, ¿qué tal si uno de los soldados sin nombre hubiese sido herido o capturado? ¿Sería tan secreta su misión que nadie podría siquiera ir allí a rescatarlo? Misiones secretas. Abbottabad, Pakistán, 2 de mayo de 2011. Luego de que el asalto al complejo de Osama Bin Laden expusiera la participación de un Black Hawk ultra secreto, muchos comenzaron a hacerse preguntas acerca del ejército volador encubierto conocido como los cazadores nocturnos. Pero dada la naturaleza encubierta de sus actividades, ¿hasta dónde llegaría el gobierno de los Estados Unidos para mantener sus acciones? E incluso las identidades de sus soldados encubiertos estrictamente secretas? Bajo ciertas circunstancias, ese personal podría estar operando sin uniforme y bajo ciertas circunstancias, el gobierno de Estados Unidos quedaría en una posición vergonzosa si ellos son capturados o asesinados. Los ejércitos secretos que posee el gobierno de los Estados Unidos, como los SEALs de la Marina o la Fuerza Delta, de ser capturados por el enemigo, podría ser que su misión requiriera que el gobierno de Estados Unidos niegue cualquier conocimiento de estos individuos, porque llegar a reconocer a ese miembro capturado de ese equipo que estaba operando en territorio enemigo podría crear la posibilidad de una guerra. Así que los miembros de estos equipos podrían no recibir ninguna clase de rescate si fueran capturados. Pero si soldados sin identidad están librando las batallas más secretas de los Estados Unidos, ¿a quién le responden? Según reportes, los SEALs de la Marina, la Fuerza Delta y los cazadores nocturnos son ejércitos secretos que, en silencio, reciben órdenes del Comando de Operaciones Especiales, o JSOC. El JSOC es el comando encubierto que gestiona las unidades de misiones especiales en conjunto. Ellos forman parte de los trabajos más delicados, difíciles y, en algunos casos, más cinéticos de la milicia estadounidense. Es el ejército secreto. Aunque los miembros han revelado muy poco acerca del JSOC, algunos dicen que luego de los ataques del 11 de septiembre, la Casa Blanca elevó el comando de menos de 2,000 hombres hasta 25,000. El JSOC ha destruido en secreto más campos de entrenamiento de terroristas que el resto de las fuerzas estadounidenses combinadas. Históricamente, hacía falta una nación para atacar a otra nación. Se requería de ejércitos, de soldados. Sin embargo, con lo que llaman guerra asimétrica, un grupo muy pequeño de personas puede lanzar un ataque contra una gran nación. Así que el Comando de Operaciones Especiales, JSOC, puede enviar el tipo de recurso que sea necesario para tener una respuesta precisa a una amenaza limitada cuando se trata del tamaño de la operación. En 2008, el presidente George W. Bush aprobó una orden secreta en la que autorizaba a las fuerzas de operaciones especiales a realizar ataques militares clandestinos en Pakistán sin el conocimiento del público y exigiendo el mayor nivel de encubrimiento. De hecho, el JSOC opera con tal confidencialidad que ocultan virtualmente
sus misiones de todas las otras entidades del gobierno. ¿Pero por qué? Una de las razones del secreto es que estas misiones secretas, en su mayoría, no son necesariamente legales bajo las leyes internacionales, desde nuestro punto de vista. ¿Cómo pudo una organización como el JSOC reunir información sobre blancos de Pakistán sin exponer toda la operación? Muchos creen que fue a través de la unidad más ultrasecreta del JSOC, llamada la actividad. El gobierno no habla sobre la actividad, no reconoce su presencia. Tal vez sea la más secreta de todas las organizaciones dentro del Comando de Operaciones Especiales, y por eso realmente no sabemos cuál es su nombre actual. El mejor modo de pensar sobre qué es la actividad es como una mini CIA dentro del Comando de Operaciones Especiales. Su meta es preparar el campo de batalla y reunir inteligencia antes del asalto de operaciones especiales. A veces, durante semanas o meses, se establecen en la ciudad y solo escuchan y rastrean a los blancos. Son lingüistas, expertos en comunicaciones y pilotos. Y su meta es asegurarse de que el equipo 6 de los SEALs, la Fuerza Delta y otras unidades tengan absolutamente el mejor panorama de inteligencia en tiempo real. Pero aunque la meta de la llamada actividad es simplemente reunir información sobre blancos de alto valor, estos hombres también son comandos asesinos bien entrenados. Todos deben tener entrenamiento de operaciones especiales, deben estar en forma. Todos tienen que poder hacer cada aspecto de una operación especial, como tendría que hacerlo cualquier soldado de operaciones especiales. Exactamente, ¿qué hacen estos soldados encubiertos de élite para crear inteligencia para otras unidades de primer nivel? Según reportes, es un largo proceso conocido como derribar la montaña. Una estrategia desarrollada por la actividad cuando aprendieron al traficante de drogas colombiano Pablo Escobar en 1993. Desde entonces, los oficiales no reconocen cuando la estrategia ha sido usada. Sin embargo, según fuentes anónimas, la última vez que se implementó esta estrategia por parte de la actividad fue durante la captura de Saddam Hussein en la Operación Amanecer Rojo, en diciembre de 2003. Había una red muy secreta protegiéndolo, ocultándolo, moviéndolo de un lugar a otro. Pero una vez que tienes uno, puedes comenzar a rastrear. Comienzas en el fondo de la montaña y atrapas a los sujetos de bajo nivel y obtienes información de ellos, que te lleva a otros sujetos. De esta manera llegas a las personas en la cima, que saben exactamente dónde está Saddam Hussein. Así fue como ellos lo hicieron. Basándose en su historial previo de búsqueda y captura, muchos expertos concuerdan en que la actividad ha sido exitosa en sus misiones encubiertas. Pero estas ofensivas cuestan dinero: rastrear sospechosos, establecer células espías y tener acceso al equipo de más alto nivel debe pagarse de algún modo. Así que, ¿cómo una unidad secreta como la actividad recibe fondos para sus misiones clandestinas? Presupuestos secretos. Mientras Estados Unidos entra a una nueva era de guerra no convencional, ejércitos secretos como la Fuerza Delta, los cazadores nocturnos y la llamada actividad de apoyo de inteligencia se vuelven cada vez más vitales para la seguridad nacional. Por definición, estas fuerzas ultrasecretas requieren de los hombres mejor entrenados y de armas de alta tecnología. Pero ¿cómo pueden ser financiadas estas operaciones si nadie puede siquiera admitir conocer acerca de ellas? Algunos dicen que la respuesta es simple: presupuestos negros de los Estados Unidos. Los presupuestos negros son simplemente presupuestos para operaciones secretas que no se hacen públicos. Son supervisados por el Congreso y son utilizados para sistemas de armas y de vigilancia muy avanzados.
No hay duda de que incluso con alguna supervisión del Congreso, es más difícil hacer responsables a estos programas y a las personas que los operan, simplemente porque operan en las sombras. 5 de marzo de 2014. El presidente Barack Obama propone un presupuesto de defensa de $495 mil millones para 2015, casi $500 millones menos que el año anterior. Pero al mirarse de cerca, hay una categoría que muestra un aumento meteórico: los presupuestos negros clandestinos. Algunos tal vez dirán que las reducciones del gasto son grandes. Otros dirán que son muy pequeñas. Pero con asignaciones tan grandes y con tan poca responsabilidad, muchos en el Congreso argumentan que virtualmente no hay modo de medir si las metas se están cumpliendo, tanto financiera como tácticamente. En una unidad que técnicamente no existe, puedes salirte con la tuya con mayor facilidad. Y en esta condición se halla uno de los grandes problemas que se tiene con los ejércitos secretos de Estados Unidos. Es el gobierno diciéndonos, no es asunto tuyo, solo danos el dinero y cállate. Pero ¿por qué son tan secretos los presupuestos negros de los Estados Unidos? ¿Es realmente para salvaguardar la seguridad nacional? ¿O es para ocultar del público el despilfarro imprudente del gobierno? Supervisión no hay supervisión. Es secreto sobre secreto envueltos en un enigma y una galleta de la fortuna de mentiras. El gasto del presupuesto negro no ha sido cuestionado desde la Segunda Guerra Mundial en absoluto. Creo que es hora de que comencemos a hacer preguntas. Pero para comenzar a hacer preguntas acerca de abusos potenciales del presupuesto negro, ¿dónde comenzaríamos a buscar? Hay quienes creen que la respuesta es muy fácil y está oculta a simple vista. Cuando ves esa línea en el presupuesto simplemente dice programas clasificados. No explica para qué son los programas o quién los opera. Los presupuestos son secretos porque las unidades son secretas, lo que hacen, la tecnología, la adquisición es secreta. Dada la naturaleza ultra secreta de las operaciones militares encubiertas del gobierno y su enorme costo, ¿quién o qué las supervisa? ¿Es el presidente de los Estados Unidos? ¿El comandante en jefe? Asombrosamente, la respuesta podría ser no. Los presidentes de Estados Unidos no pueden y no deben saber sobre las operaciones del presupuesto negro que ocurren en el país. Porque puedes negarlo, y es absolutamente esencial para todo presidente. ¿Tienes actividades ilegales? Sí. Inconstitucionales e ilegales o actividades sombrías. El presidente tiene que ser capaz de decir que no sabe sobre ellas, y tiene que poder hacerlo de un modo que sea creíble, y si él sabe de ellas, será difícil hacerlo. Las metas de las actividades del presupuesto negro son cosas que si fuesen reveladas al público comprometerían la seguridad y las misiones de los individuos involucrados. Las actividades del presupuesto negro son necesarias para la seguridad de nuestra nación. Pero si el gobierno de los Estados Unidos puede financiar enormes programas militares casi sin ninguna supervisión del público estadounidense, ¿podría existir el peligro de que esas fuerzas se salgan de control? En especial si esas fuerzas no son siquiera humanas. Máquinas secretas. En la película de 2004, Yo Robot, la compañía ficticia United States Robotics crea robots antropomórficos para que sirvan como fuerzas armadas de los Estados Unidos. Aunque el escenario parece fantástico, algunos expertos creen que esta visión del futuro, un ejército compuesto totalmente por robots, está más cerca de lo que pensamos. De hecho, ya podría estar sucediendo. La robótica es una de esas cosas que, como las máquinas voladoras en el pasado, una vez fueron ciencia ficción y ahora son normales en la guerra. Los robots están siendo desarrollados para atacar, para detonar explosivos, para realizar vigilancia, para hacer todo lo que un soldado haría, pero con seguridad.
El desarrollo de tecnologías robóticas de las Fuerzas Armadas está a cargo de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, o DARPA. En años recientes, DARPA ha lanzado un reto robótico anual. Una competencia para universidades y compañías privadas para crear robots terrestres semiautónomos. Uno de los más exitosos salido de este reto es Atlas. Un robot de 1,90 m y 150 kilos de peso que parece un exterminador. DARPA asegura que el robot solo será usado para ayuda en desastres y que no hay planes de armar la máquina en el futuro. Atlas es un robot capaz de usar diversas herramientas humanas. Atlas podría tener armas de algún tipo incorporadas, sin embargo no sería una utilización práctica de la tecnología de Atlas. Pero a pesar de las afirmaciones de DARPA, algunos se preguntan si Atlas y otros robots parecidos podrían hacer las guerras futuras casi totalmente mecánicas. Tienen esas cosas que parecen de la Guerra de las Galaxias, un caminante AT-AT, tanques con piernas. Tienen todos esos programas secretos, los asesinos robóticos ya están aquí, los mantienen en secreto. Pero en los próximos 5 o 10 años, los humanos tendrán que decirles que maten. Por eso los chicos están jugando videojuegos, los preparan para que sean buenos soldados y controlen las máquinas. Esto ya sucede. ¿Realmente será posible sacar a los soldados humanos de los campos de batalla? ¿Y cambiar la guerra como la conocemos? La robótica te permite realizar actos de fuerza sin enviar personas al peligro. Un soldado me dijo, no tenemos que escribir una carta de condolencia a la madre de alguien. Eso es poderoso. Pero también significa que los políticos ven estas operaciones de modo diferente. Y es más probable que autoricen operaciones sin pensar en las consecuencias, como lo harían si estuvieran enviando humanos al peligro. ¡Muévanse! La élite siempre ha deseado tener una milicia que siga cualquier orden. Los robots en tierra, en la superficie del mar, bajo el agua y en el aire seguirán esas órdenes. El robot Atlas aún está en etapa de desarrollo y necesita que un ser humano lo programe y se asegure de que cumpla sus órdenes. Pero ¿podría algún día existir un ejército de robots Atlas capaces de pensar por sí mismos? La milicia de Estados Unidos ha pasado de tener unos cuantos aviones espías cuando fuimos a Afganistán y ninguno armado, a tener ahora más de 80,000 sistemas aéreos no tripulados en inventario. La generación actual puede hacer cosas como despegar y aterrizar por sí mismos, vuelan a misiones por sí solos, le dan sentido por sí mismos a lo que ven. No son el exterminador ni toman sus propias decisiones, pero ciertamente no son piloteados a control remoto como pensamos tradicionalmente. El ascenso literal de las máquinas. Un Skynet es una amenaza. Ya tenemos aviones espías en Estados Unidos e Inglaterra que eligen sus propios blancos y deciden a quién matar. El robot Atlas y los aviones espías revelan cómo los soldados pueden cumplir sus órdenes desde estaciones centrales de comando en lugar de un campo de batalla en el extranjero. Pero mientras las operaciones militares de los Estados Unidos se hacen cada vez más tecnológicas, a muchos les preocupa que el enemigo pudiese no estar ya apuntándonos desde detrás del cañón con un arma, sino sentado en un escritorio, armado solo de un teclado. Ciberejércitos. Fort Meade, Maryland, 37 kilómetros al norte de la Casa Blanca. Descrita por algunos como su propia ciudad secreta, esta instalación militar alberga a la Agencia Nacional de Seguridad y al Comando Cibernético de los Estados Unidos. Muchos sospechan que la guerra cibernética se lleva a cabo aquí, a puerta cerrada, y que podría ser una gran amenaza en un futuro no muy distante.
Fort Meade es el hogar de la recolección de inteligencia para operaciones cibernéticas de Estados Unidos. La importancia real de Fort Meade es ilustrada por su tamaño. Hay más de 57,000 trabajadores civiles y militares allí, lo que significa que hay más personas trabajando en Fort Meade que en el propio Pentágono. La guerra cibernética es definitivamente el futuro de la guerra. Hay muchos gobiernos intentando construir sus ejércitos cibernéticos. Intentan crear hackers en laboratorios. Oímos historias anónimas de hackers anónimos que mejoran su habilidad y aprenden a violar los sistemas de otras naciones. Junio de 2010. Minsk, Bielorrusia. Una pequeña firma de detección de virus llamada Virus Blockada descubre un extraño virus en el servidor de un cliente. La firma de seguridad bielorrusa lo detectó como una forma diferente de virus. Extrañamente, el virus o programa maligno era distinto a cualquiera que hubiesen visto antes. Compartieron el impactante hallazgo con la comunidad de seguridad cibernética con la esperanza de ubicar su origen y descubrir cómo evitar que se expandiera. Pero lo que reveló la comunidad cibernética es aún más sorprendente. El virus secreto, llamado Stuxnet, fue usado por primera vez en 2007 para atacar el programa nuclear de Irán. Stuxnet era un arma digital diseñada para sabotear la investigación nuclear iraní y dañar el trabajo de las centrífugas. Estaba hecho de ceros y unos, así que era algo grande pero a la vez muy sencillo. Los expertos dicen que el virus Stuxnet fue capaz de evitar literalmente que las centrífugas nucleares iraníes girasen. Por primera vez en la historia de la guerra cibernética, un virus de computador pudo espiar y de hecho alterar una SCADA, o sistema de control de supervisión y adquisición de datos en tiempo real. Stuxnet cambió el juego. Fue un arma, como cualquier otra en la historia de las armas, ya fuese la primera piedra que alguien tomó, o una lanza, o una bala. Causó un cambio cinético, un daño físico. No fue sino hasta 2012 cuando fuentes anónimas de la administración de Obama reclamaron el crédito por el ataque secreto ocurrido 5 años antes. Según muchos, este ejército secreto de hackers en el Comando Cibernético de Estados Unidos se hace cada vez más grande. De hecho, el Pentágono solicitó al Congreso $4.700 millones, casi $1.000 millones más que en el año 2013, para aumentar sus operaciones en el ciberespacio. Igual que nosotros hemos comenzado a usar la Internet para todo, desde el comercio hasta la comunicación y las relaciones sociales, lo mismo está ocurriendo con el conflicto. Si la Internet es el futuro de la humanidad, definitivamente es el futuro de la guerra. Desde el descubrimiento de Stuxnet, han aparecido varios virus, incluyendo los llamados Duku y Llama. En lugar de causar daño físico, roban información de los computadores que usan sus blancos. Así que hacían cosas como grabar las teclas que las personas presionaban. No solo estaban descargando información, registraban lo que sucedía. Esos servidores también podían controlar esos computadores y en cualquier momento podían matar al virus Llama en caso de que éste fuera hallado. Y en algún punto, los autores enviaron un comando de muerte a los equipos que tenían el virus. La guerra cibernética es algo así como un juego muy abierto, ya que, además de Estados Unidos, hay más de 100 naciones que tienen algún tipo de operaciones militares cibernéticas. Si una nación patrocina un ataque cibernético contra el gobierno de Estados Unidos y su red cibernética, yo esperaría una represalia.
La libertad, la independencia y el carácter de una cultura están en juego. ¿Es posible que se esté librando una guerra secreta en la Internet? Y de ser así, ¿acaso la diplomacia de la ley internacional requiere el uso de un ejército secreto totalmente diferente? Uno que Estados Unidos pueda usar para negar cualquier responsabilidad mientras ejecuta en secreto la agenda internacional de los Estados Unidos. Mercenarios secretos. Moyoc, Carolina del Norte, 19 de marzo de 2005. El rey Abdullah de Jordania y sus hermanos visitan la compañía privada de seguridad Blackwater y a su fundador, Eric Prince. Al final del día, ejecutivos de Blackwater le presentan al rey y a su comitiva algunos obsequios especiales. Una escopeta Remington, un rifle Bushmaster, un AR-15 modificado y 3 pistolas Glock. El gesto coloca a Blackwater en agua caliente, con un cargo federal por obsequios inapropiados. Pero la compañía de seguridad tiene una defensa impactante contra los alegatos. Simplemente actuaban bajo las órdenes de la CIA. Estos ejércitos privados se salen con la suya con cosas que la milicia común no podría. Es una razón por la que a los gobiernos y corporaciones les gusta emplear estos ejércitos privados, pues evaden reglas de la diplomacia y la ley internacional. A decir verdad, el Congreso y la rama ejecutiva los usan para la negación creíble, para realizar envíos de armas a Jordania, Sudán y otros países. El Irán-Contra fue completamente ilegal y causó investigaciones porque usaron a la infantería de marina para la transferencia. Ahora usan contratistas. Eso crea otro nivel de secreto para que el gobierno sombrío opere fuera de supervisión. En 2013, el Departamento de Justicia finalmente retiró los cargos contra Blackwater por darle armas a Jordania. Pero no es la primera vez que un grupo mercenario ha estado en la mira. En 2008, el director de la CIA, Michael Hayden, admitió al Congreso que contratistas secretos empleados por la CIA realizaron el embarco de sospechosos de terrorismo. Y en 2009, se reveló que Blackwater ayudó a armar y a enviar aviones espías Predator de la CIA para atacar blancos en Pakistán. Operan fuera del Código de Justicia Militar y cometen atrocidades dañando la imagen de los Estados Unidos. Pero la mayoría de estos ejércitos privados se usan no en defensa de los Estados Unidos, sino el interés de las corporaciones del país. El obligar a un país a organizar su economía de un modo que beneficie a las corporaciones estadounidenses, a vender sus recursos solo por el dólar de Estados Unidos. Cuando se inició el retiro de las tropas de Irak en junio de 2009, algunos creían que los ejércitos dirigidos por contratistas privados como Blackwater, ahora llamada Academy, tendrían que encontrar otras formas de expandir su modelo de negocio. Y una de las áreas donde más se han expandido los ejércitos mercenarios es en el patrullaje de alta mar. Octubre de 2013. Suroeste de India. La Guardia Costera de India intercepta al Seaman Guard Ohio, un barco mercenario de los Estados Unidos, propiedad del contratista privado de seguridad Advanfort. Esa corporación en particular ofrece naves individuales que sirven como escolta para evitar o disuadir ataques piratas. Puedo anticipar que una compañía de transporte podría querer tener una estrategia para oponerse a la piratería. Muchas de las personas involucradas en esas instituciones contratadas privadamente para seguridad son personas con una vasta experiencia en entrenamiento, usualmente retirados de la milicia en algún punto. Ya que la tripulación estaba armada pero no era parte de ninguna milicia reconocida, fueron encarcelados.
Pero ahora algunos se preguntan si los mercenarios privados están asumiendo el papel de las Fuerzas Armadas tradicionales, pero tomando riesgos adicionales. El costo de contratar a una firma militar privada para asegurar una nave de carga tiende a ser mucho menor que el costo asociado con el rescate de una nave una vez haya sido capturada por una fuerza pirata. Muchas corporaciones han sido forzadas a pagar para recuperar a sus empleados de fuerzas piratas. La tripulación del Seaman Guard Ohio fue finalmente liberada, luego de 2 meses. Pero ¿deberían los estadounidenses preocuparse de que ejércitos privados secretos, como sus contrapartes gubernamentales, pudiesen no estar operando bajo la ley? Esta es mi opinión. No hace daño ser paranoico. De hecho, la paranoia, en general, es algo bueno, pues mantiene al gobierno trabajando duro. Los estadounidenses tienen razón de estar preocupados por el ejército secreto y lo que hace, y también muy orgullosos de ellos. Soldados clandestinos, centros de control encubiertos, tecnología ultra secreta. Los llamados ejércitos secretos de Estados Unidos operan en las sombras, listos para atacar en cualquier momento. Pero debería preocuparnos no su entrenamiento o preparación para el combate, sino la naturaleza de sus misteriosas misiones. ¿Y quién o qué está controlando los hilos del poder?